que pasar por el río a muchos viajeros que iban acompañados de un hijo o una hija. Le era imposible fijarse en ellos sin sentir envidia y sin pensar: tantas personas, tantos miles de personas poseen la más dulce felicidad, ¿y por qué yo no? Incluso son personas malas, bandidos y ladrones, y tienen hijos y los aman, y son amados por ellos. Únicamente yo no lo tengo. Sus pensamientos eran tan simples que Siddhartha se parecía a esos seres humanos que nunca pierden el fondo infantil. Ahora también observaba a las personas desde un ángulo distinto, quizá menos inteligente y menos orgulloso, pero más cálido, más cariñoso, con más interés. Cuando cruzaban viajeros, corrientes, gentes infantiles, comerciantes, guerreros, mujeres, ya no le eran tan extraños como antes. Aún sin compartir sus ideas y opiniones, los comprendía y se interesaba por su vida, que no se guiaba por raciocinios o conocimientos, sino únicamente por instintos y deseos. Ahora sentía igual que ellos. Siddhartha se encontraba cerca de la perfección. Aún llevaba consigo la última herida y el dolor. Lo había hermanado a los humanos. Sus vanidades, deseos y absurdos perdían ante él lo ridículo, se volvían comprensibles, simpáticos e incluso venerables. El amor ciego de una madre hacia su hijo, el orgullo estúpido de un padre presumido por su único vástago, el afán ofuscado de una mujer joven y frívola por las joyas, por la mirada de admiración de los hombres. Todos esos instintos y pasiones simples y necias, pero de enorme fuerza, se imponían ahora ante Siddhartha con un poder avasallador. Ya no eran chiquilladas. Se daba cuenta de que por todo ello la gente vivía, deseaba lograr una infinidad de metas, efectuaba viajes, combatía en guerras, sufría infinitamente, soportaba hasta lo indecible. Por ello Siddhartha los amaba, veía en ellos la vida, la existencia, lo indestructible. El Brahma se hallaba en cada una de sus pasiones, de sus obras. Esos seres le eran simpáticos y admirables por su ciega fidelidad, por su ofuscada fuerza y resistencia. No les faltaba nada. El sabio y el filósofo solo les aventajaba en un detalle diminuto: la conciencia, la idea consciente de la unidad de toda la vida. Y Siddhartha llegaba a veces a dudar de si esa idea o conocimiento tenía valor, o si quizá se trataba también de otra necesidad de los humanos pensadores. En todo lo demás, los seres comunes eran iguales a los sabios, incluso los superaban con frecuencia, como también los animales. Al obrar con fortaleza y tenacidad, son en ocasiones superiores a los humanos. Poco a poco, maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era sabiduría, la meta de su larga búsqueda. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición del alma, de una capacidad de un arte secreto, de poder pensar en la teoría de la unidad en cualquier momento, en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad. Paulatinamente se maduraba este pensamiento en su interior y se reflejaba en el arrugado rostro infantil de Vasudeva. Armonía, conocimiento de la eterna perfección del mundo, sonrisa, unidad. Y no obstante, la herida le dolía aún. Mientras reinaba, Siddhartha pensaba en su hijo con ansiedad y amargura. Mantenía su amor y afecto dentro de su corazón. Permitía que el dolor lo consumiera. Cometía todas las necedades del amor. La llama no podía extinguirse por sí sola. Un día, cuando la herida lo desgarraba, Siddhartha cruzó hacia la otra orilla del río.
Ansiosamente se bajó de la barca dispuesto a dirigirse a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba suavemente, en silencio, ya que era el tiempo de sequía. Sin embargo, su voz sonaba de manera extraña. Reía. Sencillamente el río se reía. Evidentemente se reía del viejo barquero. Siddhartha se detuvo, se inclinó hacia el agua para poderla escuchar mejor y vio reflejado su rostro. Aquella cara le recordaba cosas pasadas y se dio cuenta de lo siguiente. Aquel rostro se parecía mucho a otro que él había conocido, amado e incluso temido. Se parecía al de su padre, el Brahman, y recordó cómo hacía mucho tiempo, de joven, había obligado a su padre a que lo dejara marcharse con los ascetas. Luego su despedida, su marcha y su aplazado regreso. ¿No había sufrido su padre la misma pena que hoy sufría Siddhartha por su hijo? ¿No había muerto su padre hacía tiempo solo, sin haber visto a su hijo una vez más? ¿Por qué quería Siddhartha mejor suerte? No se trataba de una farsa, de una circunstancia rara y estúpida. Esa repetición, ese recorrer el mismo círculo fatal. El río se reía. Sí, así era. Todo lo que no se sufría hasta el final y se concluía, volvía a recurrir y se volvía a sufrir las mismas penas. Y Siddhartha regresó remando a la choza y siguió pensando en su padre, en su hijo, en el río que se burlaba, en su conflicto interior que rayaba en la desesperación a pesar que sentía también impulsos de echarse a reír con el propio río, de sí mismo y de todo el mundo. Si la herida aún sangraba, el corazón aún se defendía contra el destino. Todavía no brillaba la serenidad y la victoria del sufrimiento, pero Siddhartha tenía esperanza y al regresar a la choza, un deseo irresistible lo obligó a abrir su alma ante Vasudeva, a mostrarle todo, a contarle todo al hombre que poseía el arte de escuchar. Vasudeva se encontraba en la cabaña, tejiendo un cesto. Ya no conducía la barca, pues sus ojos empezaban a ponerse débiles, como también los brazos y las manos. Lo único que no cambiaba era su radiante alegría y la serena benevolencia del rostro. Siddhartha se sentó junto al anciano y empezó a hablar lentamente. Ahora contaba lo que nunca había dicho, sobre su camino hacia la ciudad, de la herida dolorosa, de su envidia al ver a otros padres felices, de su conocimiento de la necesidad de tales deseos, de su inútil lucha contra todo aquello. Lo contó todo, podía decirle todo, incluso lo más delicado. A Vasudeva se le podía explicar todo, mostrárselo, narrárselo. Le mostró su herida, le contó su última fuga, cómo hoy se había dirigido al otro lado del río, como un niño fugitivo dispuesto a ir a la ciudad, y de cómo el río se había burlado de él. Habló durante mucho rato. Mientras se desahogaba, Vasudeva escuchaba con expresión serena. Siddhartha sentía más que nunca la concentrada atención de Vasudeva. Notó que sus dolores y temores se le transmitían y como Vasudeva se los devolvía. Mostrar la herida a ese oyente era como bañarla en el río hasta que se refrescara, disolviéndose en las aguas. Y Siddhartha siguió hablando, reconociendo, confesando. Conforme Siddhartha hablaba, percibió que su inmóvil oyente se impregnaba de su confesión, como el árbol se empapaba con la lluvia, que ese ser inmóvil era del propio río, el Dios mismo, la eternidad en persona. Y a la vez que Siddhartha dejaba de pensar en sí mismo y en su herida, empezaba a comprender el cambio de Vasudeva. Cuanto más lo sentía y reconocía, menos sorprendente le parecía. Se percataba entonces de que todo estaba dentro del orden natural,
que Vasudeva había sido así desde siempre, únicamente que Siddhartha no se había dado cuenta y que el mismo Siddhartha se diferenciaba en poco a Vasudeva. Sentía que su relación hacia él era la misma que los pueblos observan hacia los dioses y que esa situación no podía durar. Su corazón empezó a despedirse de Vasudeva, mientras su boca continuaba hablando sin detenerse. Cuando terminó, Vasudeva dirigió a él su débil mirada. Sin pronunciar palabra, su rostro silencioso expresaba amor y serenidad, comprensión y sabiduría. Cogió la mano de Siddhartha, lo llevó hasta el banco junto a la orilla del río y se sentó con él. Vasudeva sonrió a la corriente. «Lo has oído reír», comentó, «pero no lo has oído todo. Escuchemos y verás cómo dice más cosas». Escucharon atentamente. El canto polífono del agua se oía suave. Siddhartha tenía la mirada fija en el río y en la corriente se le aparecieron imágenes. Su padre solitario, llorando por su hijo. Siddhartha mismo también, solitario y atado a su hijo con los lejanos brazos del anhelo. El hijo de Siddhartha a la vez, solitario y anhelante, corriendo por la ardiente senda de los deseos juveniles. Cada uno se hallaba dirigido hacia su meta, obsesionado con su fin, sufriendo por su objetivo. El río lo narraba todo, con voz doliente, con cantos ansiosos, tonalidades tristes, mientras fluía hacia su fin. ¿Lo oyes?, preguntó la mirada silenciosa de Vasudeva. Siddhartha asintió. «Escucha mejor», susurró Vasudeva. Siddhartha se esforzó por atender mejor. La imagen de su padre, la suya y la de su hijo se juntaban. También se le apareció la figura de Kamala, que después se deslizó con la corriente. Igualmente vio la imagen de Govinda y de otros, y todos se entremezclaban y terminaban por desaparecer en el agua. Todas corrían como el río hacia su meta, ansiosos, sufriendo, y la voz del río resonaba llena de ansiedad, de dolor, de un deseo insaciable. El río corría hacia su meta. Siddhartha observaba ese río formado por él, por los suyos, por todas las personas que había visto. Todas las corrientes de agua se deslizaban con prisa, sufriendo, hacia sus fines, y en cada meta se encontraban con otra, y llegaban a todos los objetivos y siempre seguían otro más. Y el agua se convertía en vapor, subía al cielo, se transformaba en lluvia, se precipitaba desde el cielo, se convertía en fuente, en torrente, en río, y de nuevo se deslizaba, corriendo a su próximo fin. Pero aquella voz ansiosa había cambiado. Aún sonaba con resabios de sufrimiento y ansiedad, pero a ella se le unían otras voces de alegría y sufrimiento, voces buenas y malas, que reían y lloraban. 100 voces, 1000 voces. Siddhartha escuchaba. Ahora permanecía atento, totalmente entregado a esa sensación, completamente vacío, solo dedicado a asimilar. Se daba cuenta de que acababa de aprender a escuchar. Ya en muchas ocasiones había oído las voces del río, pero hoy sonaban diferentes. Ya no podía diferenciar las alegres de las tristes, las del niño de las del hombre. Todas eran una, el lamento del que anhela y la risa del sabio, el grito de ira y el suspiro del moribundo. Todas estaban entretejidas, enlazadas y ligadas de 1000 maneras, y todo aquello unido era el mundo. Todas las voces de los fines, los anhelos, los sufrimientos, los placeres. El río era la música de la vida. Y cuando Siddhartha escuchaba con atención al río, podía oír esa canción de 1000 voces. Y si no se concentraba en el dolor o en la risa, si no ataba su alma a una de aquellas voces, adentrándola en su yo, entonces percibía únicamente
oyes?, le preguntó nuevamente la mirada de Vasudeva. Su sonrisa era radiante. Todas las arrugas de su vetusto rostro brillaban, como cuando el Om flota sobre las voces del río. Su sonrisa era diáfana cuando se dirigía al amigo, y ahora también el rostro de Siddhartha brillaba con la misma clase de sonrisa. Su herida se restañaba, su sufrimiento se disipaba, su yo se fundía con la unidad. En aquel momento, Siddhartha dejó de luchar contra el destino. En su cara se dibujaba la serenidad que de la sabiduría del que ya no siente deseos en conflicto, del que ha encontrado la salvación, del que está de acuerdo con el río, de los sucesos, con la corriente de la vida, lleno de comprensión y compasión, entregado a la corriente, perteneciente a la unidad. Cuando Vasudeva se levantó de su asiento junto a la orilla, miró a los ojos de Siddhartha y observó en ellos el brillo y la serenidad de la sabiduría. Nuevamente le tocó el hombro con la mano, con cariño y cuidado, y declaró: he estado esperando este momento, amigo. Ahora ha llegado por fin. Dejad que me marche. Durante mucho tiempo he aguardado. Ya he sido bastante tiempo el barquero. Vasudeva, adiós río, adiós choza, adiós Siddhartha. Siddhartha se inclinó profundamente ante Vasudeva. Lo sabía, manifestó una voz. Te irás a los bosques. Me voy a los bosques hacia la unidad, contestó Vasudeva, y en su rostro resplandecía. Y así fue como se alejó. Siddhartha lo siguió con la mirada rebosante de profunda alegría, de honda serenidad. Contempló su caminar lleno de paz. Vio el resplandor alrededor de su cabeza y su cuerpo rebosante de luz.